Bienvenido a tu programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Michael Rodríguez y aquí tenemos a mis compañeros de la iglesia de Anaheim Spanish Church. Aquí a mi derecha tengo a Raimundo Velázquez, un saludo a todos, un gusto una vez más estar con ustedes. Y a mi izquierda tengo desde Venezuela. Así es, Reinaldo Jiménez, estamos gozosos de estar con cada uno de ustedes para presentarle esta hermosa lección. Pero para darle inicio vamos a comenzar con una oración, acompáñenos en oración. Gracias te damos, oh Padre, por darnos esta oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú bendiga la vida de cada uno de las personas que nos ven a través de sus pantallas. Guárdale siempre, Señor, abre sus mentes para entender estas hermosas bendiciones por medio de tu palabra que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. 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 Entonces, ahora vamos a ver cómo Moisés trató de renovar ese compromiso con el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en nuestros días. Es un compromiso personal. Eso lo queremos recalcar a lo largo de ese estudio. Va siendo Dios y yo. Vamos a comenzar primero con Deuteronomio 4:13. Ok, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obras los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces la definición del pacto es breve y sencilla. Es sencilla, simplemente guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que él pide. ¿Por qué lo complicamos tanto? Si es tan Pero es sencilla. que el ser humano siempre le gusta complicarse la vida. Un problemita chiquito lo hace grande. Y aquí Dios es tan práctico y dice, hey, nomás obedézcanme, obedecen. ¿Y qué tan difícil es obedecer? Y mira, ¿qué fue lo qué compromiso personal le hizo a Moisés ante el pueblo de Israel? Deuteronomio 5:3. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. O sea, es hoy una vez más que tú y yo podemos renovar nuestro pacto con Dios. Es hoy que tenemos que obedecer a Dios. Es hoy que tenemos que reconsagrar nuestra vida a Dios. Es hoy que tú tienes que decir, los 10 mandamientos están vigentes. No es ni mañana ni ayer, es hoy. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios está vigente. Donde quiera que tú vayas, en China, en África, donde quiera que tú estés, la ley de Dios está vigente. La ley de Dios es un espejo para ti, para que veas tu vida y te puedas conducir a Cristo Jesús. Y ese carácter de Dios. Yo creo que todos queremos tener el carácter de Dios. Ahora, tenemos una responsabilidad ante ese pacto. Claro, claro. La responsabilidad, como lo hemos estado diciendo estas lecciones atrás, es de obedecer. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, en primer lugar. Y luego de obedecer, porque primero, claro, es estudiar, conocer a Dios. Luego de eso, de que tú reconoces, obedeces, vas y impartes eso para que otros conozcan y también obedezcan. Porque dices obedecer en un sentido voluntario. Porque nadie quiere una persona desafiante. Así es. O obligada a hacer las cosas por obligación. ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención ese versículo que acaba de leer Raimundo, porque pareciera confuso. Las personas a veces lo toman como que si Dios cambiara de pacto o que si todo eso es nuevo, ¿sabes? Y se presta a veces para malas interpretaciones, ¿no? Y no queremos que ustedes se vayan confusos en cuanto a este tema, ¿no? Sino que ver que cada vez que moría una generación o no cumplía la voluntad de Dios, Dios los mandaba al descanso, levantaba a una nueva generación que no conocía ese pacto que Dios había hecho con sus padres y tenía que mostrárselo nuevamente. Y justamente de eso quiere hablar Moisés a través del libro de Deuteronomio. No quiere hablar a nosotros, le quiere hablar a ustedes para que sepan, recuerden
ese pacto que Dios hizo en la antigüedad con ellos es el mismo que hace hoy con cada uno de nosotros. Recalcando eso, lo que está diciendo, muy importante, es el mismo pacto. La misma información que le dio al pueblo de Israel, esa generación, cuando salió de Egipto, es la misma información que Pero Dios le dio pueden decir, antes de Canaán. Pueden decir, pero dice la palabra nuevo. ¿Por qué dice la palabra nuevo? Es que realmente era una nueva generación. Para ellos era un nuevo pacto. Entonces, Y una ese nueva pacto cambia. oportunidad, una nueva oportunidad para esa nueva generación. Entonces ese nuevo ese pacto, cuando se dice en el Nuevo Testamento, ¿es diferente No. que del que Dios le estaba presentando al Israel literal? No, es el mismo, porque dice que es perpetuo. O sea, no cambia. Simplemente, como va pasando la generación, Dios va presentándose. Y así va a suceder. Y hoy tenemos la verdad presente, que es esta. No hay otra verdad que es esta. El mensaje de la ley de Dios, que sigue vigente y que Dios invita a que tú y yo lo obedezcamos a Él, porque es el único que nos llama a que lo obedezcamos por amor, no porque te obligue, no porque con un cincho, no, sino porque tú amas a Dios, tú obedeces, tú haces la voluntad de Dios y entras en una comunión con Él. No, y exactamente, acuérdate que es lo que venimos estudiando acerca del pacto que Dios hace contigo en función de explicar qué fue lo que hizo Jesús al venir a morir en esta tierra por nosotros. Quiso salvarnos del pecado, en primer lugar. Y en función a eso, entonces, Él pide una obediencia tuya y mía, que es guardar los mandamientos de Dios. Siempre tienen que recordar eso, ese pacto que Dios quiere hacer contigo. Un pacto que tú puedes sellar por medio del bautismo si crees en Dios, como dice en Marcos 16:16. Y es un Michael, pacto de amor. Y somos un grupo, sí somos un grupo, pero individualmente tú tienes que hacer un pacto con Dios, tú y él siempre. Es cuando tú te casas, haces un pacto con tu esposa de serle fiel a ella. No le vas a ser fiel a los papás, a los cuñados, no, es a la esposa, la fidelidad es a ella. Y así es tú con Cristo, tienes que serle fiel a Él. Me gustaría leer una cita aquí. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. ¿Es fácil para Dios haber entregado a su Hijo? No, No. no. Si para alguien que es padre es difícil que vean a su hijo padecer de alguna enfermedad y saber que va a morir, imagínate Dios, que simplemente tenía que soportar, bueno, utilicé la palabra simple, no es simple, pero tenía que soportar ese doloroso evento por la cual Cristo vino a pasar, simplemente para redimir tu vida y la mía. Ese acto doloroso. Ahora, tristemente, hay personas que enseñan que con ese acto doloroso, la ley se cambió. Sí. Entonces, ¿para qué Cristo sufrió tanto para que finalmente se pudiera modificar la ley de Dios? Y no es así, porque la Biblia dice claramente que el pacto es perpetuo, la ley es perpetua, porque Dios es eterno, su ley es eterna. O sea, no- Ahora, hubiese cambiado la ley y no tenía que haber venido a morir, ¿verdad? Así de sencillo. Claro. Entonces, ¿para qué viene? Entonces, a veces allí es donde entra la confusión de las personas cuando interpretan mal la palabra de Dios. Ahora, Dios escribió los 10 palabras en tablas. ¿Y ahora qué quiere hacer para nosotros? escribir en nuestra mente y en nuestro corazón, dice. Ahí está. Ahora, por eso ahora es personal. Dios quiere escribir en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué? Para que esté ahí más cerca. Y esa es la realidad. Dios siempre está tratando de buscarle cómo ayudarnos, cómo sacarnos de ahí donde nos estamos muriendo en el pecado. Ya concluimos este segmento. Ahora nuestro hermano Raimundo nos tiene una oración. Y recuerden, hermanos, antes de orar, cada día renueven sus pactos con Dios, entréguese a Dios, haga de hoy el día más importante de su vida, entregando su vida a Jesús. Oramos. Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más por este momento. Queremos pedirte que nos des sabiduría siempre. Danos de tu Espíritu Santo para poder seguir caminando en tus caminos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.